Vamos a hacer este examen basándonos en los 10 mandamientos. Como recomendación, puedes buscar un lugar tranquilo en donde puedas meditar e ir anotando, si es posible, en algún cuaderno o en un papel, aquellos pecados que vas luego a confesar frente al sacerdote. Y quiero decirte algo antes de iniciar. No tengas recelo o vergüenza de confesar al sacerdote cualquier pecado que hayas cometido. No lo escondas o intentes disfrazarlo. El sacerdote está ahí para ayudar y perdonar. Nada de lo que puedas decir lo escandalizará. Por eso, no tengas miedo, por más avergonzado que estés. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí. Vamos a reflexionar sobre los pecados contra la fe, esperanza y caridad. Iniciemos preguntándonos: ¿hace cuánto tiempo no me confieso? ¿Fue buena mi última confesión o dejé algún pecado sin confesar? ¿Cumplí la penitencia que me fue impuesta? ¿Reparé el daño causado? ¿Descuidé el conocimiento de mi fe, tal como lo enseña el Catecismo, tal como el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, el Padre Nuestro, etc.? ¿Alguna vez leí, con conciencia de lo que hacía, alguna literatura herética, blasfema o anticatólica? ¿Omití algún deber o práctica religiosa por vergüenza o miedos humanos? ¿Me encomiendo a Dios diariamente? ¿Practiqué alguna superstición, tales como horóscopos, adivinación, sortilegio, lectura de las cartas, lectura del café, lectura de la mano, juego de tabla ouija, espiritismo, magia blanca, magia negra, uso de amuletos o contras, pulseras rojas, ojos de venado, oro como contra, herraduras, patas de conejo, oraciones en la cartera o billetera, el Salmo 91 tras la puerta, cuarzos, imanes, sábilas, rudas, limpias con huevo, hierbas o cosas semejantes? ¿He rezado fielmente mis oraciones diarias? ¿Abusé de los sacramentos de alguna manera? ¿Los recibí en pecado mortal o con irreverencia, como por ejemplo la comunión en la mano sin obedecer los principios y las 7 reglas promulgadas por el Papa Pablo VI, siendo obligatorias en este caso? ¿Cambié a Dios, a Nuestra Señora, a los santos, a la Iglesia, a los sacramentos o a cualquier cosa santa por algo o alguien? ¿Fui culpado de gran irreverencia a la Iglesia, como por ejemplo en conversaciones, comportamiento o el modo como estaba vestido? ¿Fui indiferente en cuanto a mi fe católica, creyendo que una persona puede salvarse en cualquier religión o que todas las religiones son iguales? ¿Presumí en cualquier momento que tenía garantizada la misericordia de Dios? ¿Desesperé de la misericordia de Dios porque no recibí algo que le pedí? ¿Detesté a Dios? ¿Di demasiada importancia a alguna criatura, actividad, objeto u opinión antes que a Dios? ¿Fui negligente o perezoso para agradecer a Dios? ¿He cometido sacrilegio o profanado algo sagrado, robando algo de la iglesia? ¿He cometido sacrilegio humano, deseando a una persona consagrada, un sacerdote, una monja, un fraile? ¿He consultado a divinos? ¿He practicado curanderismo, yoga, meditación trascendental o cualquier corriente que comprenda la nueva era?
¿He hecho pactos o alianzas? ¿He recibido baños con hierbas, sangre de animales u otros con fines mágicos? ¿He practicado el control mental, jugado al péndulo, invocado a la llamada Santa Muerte o espíritus de muertos? ¿Tengo imágenes que me fueron dadas por algún curandero, velas de colores curadas? Segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Juré en el nombre de Dios falsamente, impensadamente o en asuntos triviales o sin importancia? ¿Murmuré o me quejé en contra de Dios? ¿Me maldije a mí mismo o a otra persona o criatura? ¿Provoqué a alguien a ira para hacer maldecir o blasfemar a Dios? ¿No cumplí una promesa hecha a Dios? ¿Alguna vez dudé deliberadamente de alguna enseñanza de la Iglesia o la negué? ¿Tomé parte en un acto de culto no católico? ¿Soy miembro de alguna organización religiosa no católica, de alguna sociedad secreta o grupo anticatólico? ¿He tentado a Dios? ¿He murmurado o me he quejado de la providencia de Dios? ¿He presumido de la misericordia de Dios para cometer un pecado, diciendo, hoy peco y mañana me confieso? ¿O he presumido del pecado mismo? ¿He sido indiferente, falta de interés hacia Dios o a la religión? ¿He deseado poseer la vida eterna en el cielo sin ningún esfuerzo? ¿Me he desesperado en algún momento de mi vida? ¿Me he comportado con reverencia en la iglesia? ¿He vestido decentemente cuando voy a la iglesia o alguna celebración litúrgica? ¿He sentido excesiva atracción hacia las cosas, criaturas, deportes, estrellas de cine y televisión, políticos, cantantes o artistas? ¿Esto es idolatría? ¿He practicado el hipnotismo y regresiones? ¿He practicado el vudú, espiritismo o cosas semejantes? ¿He violado las leyes de Dios? ¿He hecho un juramento o promesa a alguien y no lo he cumplido? Tercer mandamiento: recuerda santificar el día domingo, día del Señor. ¿Falté a misa en domingo o día de guardar? ¿Llegué tarde o atrasado a misa en domingo o día de guardar sin una razón justificada? ¿Hice que otras personas faltaran a misa en domingo o día de guardar, o que salieran de misa más temprano o llegaran más tarde? ¿Estuve distraído a propósito durante la misa? ¿Hice o mandé a hacer trabajo servil innecesario en domingo o día de guardar? ¿Compré o vendí cosas sin necesidad en domingo o día de guardar? ¿He sido negligente o perezoso para ir a misa el domingo o día de guardar? ¿Creo en el perdón de los pecados y en la penitencia? ¿He procurado la santidad en mi vida? ¿He vivido en la virtud y buenos hábitos? ¿He recibido la comunión sin haber guardado el ayuno eucarístico o en pecado grave o mortal? ¿He asistido a oficios no católicos en lugar de ir a misa? ¿He observado el viernes como un día de penitencia? ¿Me he distraído o distraído a otros conversando, usando el teléfono celular o de otra manera durante la misa?
Me he salido de misa antes de finalizar por mi culpa, sin necesidad urgente. He faltado a misa por asistir a un juego deportivo, evento social u otro motivo semejante. Recuerda que el domingo es día del Señor, no parte del fin de semana. Cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Desobedecí a mis padres, les falté al respeto, me descuidé en ayudarles en sus necesidades o me rehusé a hacerlo. Mostré irreverencia en relación a personas en posición de autoridad. Insulté o dije mal de los sacerdotes o de otras personas consagradas a Dios. Tuve menos reverencia para personas de edad avanzada, burlándome de ellas o faltándoles al respeto. Me he negado a ayudar a parientes cercanos pudiendo hacerlo. He insultado o faltado al respeto a mi familia o a algún pariente. Maldije a algún miembro de mi familia. ¿He desobedecido las órdenes de mis padres, maestros o sacerdotes? ¿Amo mi país? ¿He abusado de cualquier forma de mis padres, mis hijos, mi esposa, mi esposo o de algún pariente cercano? ¿He sido obstáculo para el crecimiento en la fe de algún miembro de mi familia? ¿He usado la enfermedad como un medio para chantajear a mi familia? ¿He sido negligente en mi salud o la salud de mi cónyuge y de mis hijos? ¿He sentido ira, resentimiento o sed de venganza contra alguien? ¿He descuidado mis obligaciones en el hogar? ¿Traté mal a mi esposa o a mis hijos? Vamos a ver algunas de las obligaciones de los padres para con los hijos. ¿Descuidé sus necesidades materiales? ¿No traté de hacerles bautizar lo más pronto posible? ¿Descuidé su educación religiosa correcta? ¿Permití que ellos descuidaran sus deberes religiosos? ¿Consentí que se encontraran o enamoraran sin haber planes de celebrar matrimonio en el futuro próximo? San Alfonso propone que debe ser 1 año en lo máximo. ¿Dejé de vigilar las compañías en que andan? ¿Dejé de disciplinarles cuando es necesario? ¿Les di mal ejemplo de obra o de palabra? ¿Les escandalicé discutiendo con mi cónyuge enfrente de ellos? ¿Les escandalicé deseando el mal para alguien y diciendo obscenidades enfrente de ellos? ¿Guardé la modestia en mi casa? ¿Les permití que usaran ropa inmodesta, minifaldas, pantalones demasiado ajustados o transparentes, vestidos o camisetas ajustadas, blusas transparentes, shorts cortos, muy cortos, trajes de baño muy reveladores o cosas semejantes? ¿Les negué la posibilidad de casarse o de seguir una vocación religiosa? ¿He corregido sus faltas o me he quedado callado? Ahora veamos algunas de las obligaciones de los patronos para con los empleados. ¿He dado el tiempo suficiente a mis empleados para que cumplan sus obligaciones religiosas? ¿He despedido a un empleado sin causa justa? ¿He retenido los salarios de mis empleados, no pagando a tiempo? ¿He sido motivo de escándalo frente a mis empleados o compañeros de trabajo, dando mal ejemplo o faltándoles al respeto? ¿He sido negligente en el cuidado de la salud de mis empleados, negándoles el permiso para ir al médico, no proporcionando la higiene adecuada en su lugar de trabajo o exponiéndolos de alguna forma? Ahora algunas obligaciones de los empleados para con los patronos. ¿He desperdiciado mi tiempo y los recursos de la empresa o lugar donde trabajo?
¿He sido negligente, perezoso en mi lugar de trabajo? ¿He sido injusto, deshonesto o he faltado al respeto a mis jefes o compañeros de trabajo? Algunas obligaciones de los maestros para con los alumnos. ¿He descuidado la atención de mis alumnos por ocuparme de otras cosas que no tienen que ver con mi obligación de enseñar? ¿He impuesto castigos injustos, parciales o indiscretos a mis alumnos? ¿He dado mal ejemplo o escandalizado a mis alumnos con mi comportamiento o mis palabras? ¿He robado tiempo de clases para hacer cosas para mi provecho personal? Algunas obligaciones de los alumnos para con los maestros. ¿He sido mal estudiante por negligencia? ¿He desperdiciado mi tiempo de estudio ocupándolo en cosas sin ningún provecho? ¿He renegado no sujetándome a la autoridad de mis maestros, desobedeciendo de alguna forma? Quinto mandamiento: no matarás. Busqué, causé, deseé o apresuré la muerte o el daño físico o psicológico de alguien. Alimenté rencor y odio contra alguien. Oprimí, humillé, esclavicé, traté de dominar a alguien. Provoqué enemistad entre otras personas. Discutí o luché contra alguien. Deseé mal a alguien. Quise herir o matar a alguien o intenté hacerlo. Me niego a hablar con alguna persona o tengo resentimiento contra alguien. Me alegré de la desgracia ajena. ¿Tuve celos o envidia de alguien? ¿Hice o intenté hacer un aborto o aconsejé a alguien que lo hiciera? Estoy planificando con pastillas, inyecciones, uso el aparatito o DIU, dispositivo intrauterino. ¿He tomado píldoras del día siguiente? Hay que recordar que usar DIU o píldoras del día siguiente es un aborto. Mutilé mi cuerpo o el de alguien más innecesariamente de alguna manera. Esterilizarse es parte de la mutilación. Consentí pensamientos de suicidio, deseé o intenté suicidarme. Me embriagué o usé drogas ilícitas. ¿He abusado de algún medicamento poniendo en riesgo mi salud? ¿Comí de más o no he comido lo suficiente por descuido? Aquí tenemos que ver el pecado de la gula, hermanos. ¿Dejé de corregir a alguien dentro de las normas de la caridad? ¿Causé daño al alma de alguien, especialmente niños, dando escándalo a través del mal ejemplo en obras y palabras? ¿Hice mal a mi alma exponiéndola intencionalmente y sin necesidad a tentaciones como programas de televisión, telenovelas, películas, videos, música reprobable, chat sensualizado y otras cosas semejantes? ¿Albergué en mi corazón deseos de venganza contra alguien? ¿He dado dinero para que alguien se practique el aborto o acompañado a alguien para que se lo practique? ¿Soy médico o enfermera y he realizado o asistido a un aborto? ¿He provocado o yo mismo he sido parte de riñas o pleitos? ¿He sido indiferente ante los demás? ¿He aplicado la ley del hielo a alguien? ¿Me he negado a reconciliarme o a perdonar a alguien? ¿He ridiculizado e insultado a alguien o practicado bullying contra alguien? ¿He compartido lo que tengo con otros en medio de la necesidad? ¿He pedido para alguien la eutanasia o la he deseado para mí? ¿He cuidado mi cuerpo procurando la buena salud? ¿He interferido con la superación de una persona en sus estudios o en el trabajo,
Con esto podemos matar las aspiraciones de una persona. Sexto y noveno mandamientos. No cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer o al hombre del prójimo. Negué a mi cónyuge sus derechos matrimoniales. Practiqué el control de la natalidad con píldoras, inyecciones, dispositivos, interrupción y otros semejantes. ¿Abusé de mis derechos matrimoniales de algún otro modo? ¿Cometí adulterio, sexo fuera del matrimonio o fornicación, que es el sexo antes del matrimonio religioso? ¿Cometí algún pecado impuro contra la naturaleza? ¿Toqué o abracé a otra persona de forma impura, con malicia o morbosidad? ¿Intercambié besos prolongados o apasionados con mi novio o con mi novia? ¿Practiqué el intercambio prolongado de caricias con mi novio o mi novia? ¿Pequé impuramente contra mí mismo, esto es, la masturbación? ¿Consentí pensamientos impuros o tuve placer en ellos? ¿Consentí en deseos impuros para con alguien o deseé conscientemente ver o hacer alguna cosa impura, como la pornografía u otras cosas semejantes? ¿Me entregué conscientemente a placeres sexuales, completos o incompletos? ¿Fui ocasión de pecado para otros por usar ropa ajustada, escotes reveladores, ropa transparente, corta o de algún modo inmodesta? ¿Hice alguna cosa deliberadamente o por descuido que pudiese provocar pensamientos o deseos impuros en otra persona? ¿Leí libros o revistas indecentes o vi figuras obscenas? ¿Vi películas o programas de televisión sugestivos o pornografía en internet o permití que mis hijos lo vieran? ¿Usé lenguaje indecente o conté historias indecentes, chistes con doble sentido? ¿Oí tales historias de buena voluntad? ¿Me jacté o hice alarde de mis pecados o me deleité en recordar pecados antiguos? ¿Estuve en compañías indecentes? ¿Consentí en miradas impuras? ¿Dejé de controlar mi imaginación? ¿Recé inmediatamente para apartar malos pensamientos y tentaciones? ¿Evité la pereza y la gula, la ociosidad y las ocasiones de impureza? ¿Fui o practiqué bailes inmodestos o piezas de teatro indecentes? ¿Me quedé solo o a propósito en compañía de alguien del sexo opuesto para tener la ocasión de practicar actos indecentes? ¿He practicado la bestialidad, esto es, el sexo con animales? ¿He mantenido normas de honestidad, moralidad y conducta para con los niños? ¿He abusado sexualmente de alguien? Esto incluye el tocar y acariciar con malicia a alguien. ¿He practicado el incesto, es decir, las relaciones sexuales con un miembro de la familia? ¿He practicado el intercambio de esposas o esposos? Séptimo y décimo mandamientos. No robarás, no codiciarás los bienes del prójimo. ¿Robé alguna cosa? ¿Qué fue y cuánto robé? ¿Dañé la propiedad de otro? ¿Dejé echar a perder por negligencia la propiedad de otro? ¿Fui negligente en guardar dinero o bienes de otros? ¿Hice trampas o defraudé a alguien? ¿He gastado mi dinero en juegos? ¿Me rehusé a pagar alguna deuda o me descuidé en su pago? ¿Adquirí alguna cosa y sabía que era robada? ¿Dejé de devolver alguna cosa que era prestada?
Dañé a mi patrón no trabajando como se esperaba de mí. Fui deshonesto con los salarios de mis empleados. Rehusé a ayudar a alguien que necesitaba urgentemente de auxilio o me descuidé en hacerlo. Dejé de restituir lo que robé u obtuve por embuste o fraude. Aquí hay que preguntar al sacerdote cómo se puede restituir, o sea, devolver al legítimo dueño lo que se le ha robado. ¿Tuve envidia de alguien por tener lo que no tengo, envidiando sus bienes? ¿Codicié los bienes de alguien? ¿He sido avaro? ¿He sido ambicioso y envidioso, dando demasiada importancia a los bienes y comodidades materiales? ¿Mi corazón se inclina más para las posesiones terrenas o para los verdaderos tesoros del cielo? ¿He sido justo en mis ganancias? ¿He buscado enriquecerme con el esfuerzo de otros? ¿He desperdiciado los alimentos en mi hogar? ¿He sido tacaño? ¿He deseado obtener propiedades injustamente o lastimado a alguien para tener sus bienes? ¿He deseado obtener algo a toda costa, caiga quien caiga? ¿Soy caritativo? ¿He sido obstáculo para que otros practiquen la caridad o la limosna? ¿Vendí un producto diferente al que había ofrecido? Por ejemplo, ¿dije que era una prenda original y vendí una imitación? ¿O dije que el peso de un producto era de 1 libra, pero en realidad di menos? Octavo mandamiento: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Mentí respecto de alguien? Esto es la calumnia. ¿Mis mentiras causaron daños materiales o espirituales a alguien? ¿Hice juicios temerarios respecto a alguien? Esto es, creí firmemente, sin pruebas suficientes, que el prójimo era culpable de algún defecto moral o crimen. ¿Dañé el nombre de alguien revelando faltas auténticas pero ocultas como la maledicencia, la difamación u otros semejantes? ¿Cometí injuria o contumelia? Esto es, ¿dañé injustamente la honra del prójimo en su presencia? ¿Cometí detracción? Esto es, ¿dañé injustamente la fama del prójimo ausente? ¿Revelé los pecados de otra persona? ¿Fui culpado de hacer intrigas? Esto es, de contar algunas cosas desfavorables que alguien dice de otra persona para crear enemistad entre ellas. ¿Di crédito o apoyo a la divulgación de escándalos sobre mi prójimo? ¿Juré en falso? ¿Fui testigo falso o firmé documentos falsos? ¿Soy crítico o negativo sin necesidad o falto a la caridad en mis conversaciones? ¿Lisonjeé a otras personas, por ejemplo, alabándolas fingidamente para obtener así algún provecho personal de parte de ellas? ¿Hice trampa en mis exámenes? ¿Obtuve méritos en algo sin haber trabajado en ello? Puedes reflexionar, hermano, en otras cosas que a lo mejor acá se han escapado, pero que tú sabes que puedas haber cometido porque tu conciencia está intranquila. Y te recuerdo lo que dije al principio: no tengas recelo o vergüenza de confesar al sacerdote cualquier pecado que hayas cometido. No lo escondas o intentes disfrazarlo, porque esto es peor aún. El sacerdote está ahí para ayudar y perdonar. Nada de lo que puedas decir lo va a escandalizar, por eso no tengas miedo, por más avergonzado que estés. Que Dios te bendiga y espero que sigas creciendo espiritualmente.